conceptos que tenemos cada uno. En este caso, Richard Páez tiene estos conceptos futbolísticos para trabajar cuando es fase ofensiva, estos cuando son fase defensiva, y cada uno, como les digo, va haciendo hincapié en un trabajo individual o colectivo que vamos a desarrollar en los días de entrenamiento. Estos son los conceptos futbolísticos de defensa-ataque o de despliegue que tengo yo programado en mi mente cómo trabajarlo con una serie de ejercicios que van cumpliendo la tarea de hacer comprender estos conceptos que estamos trabajando o que estamos diseñando. Aquí están los conceptos futbolísticos que tenemos, es como nuestra Biblia. Allá nosotros vamos y buscamos en nuestro manual, hoy vamos a trabajar repliegue reactivo inmediato después del bloque compacto defensivo. Bueno, esos son detalles que tenemos que trabajar en la cancha en un momento determinado para estructurar equipos que están en un momento ofensivo de apertura o de diseminados en la cancha, cómo hacer el repliegue rápidamente por línea, por zona, para conseguir esta fase fundamental en este juego, como se llama fútbol. Entonces, basado en eso, nosotros decimos que la metodología se basa en los sincronismos del juego, del fútbol. ¿Qué significa sincronizar? Es la acción de coincidir o conectar en tiempo y espacio las diferentes partes o funciones de un proceso para obtener un objetivo común a través de conexiones con el balón. O sea, entiendan, en la cancha hay 11 jugadores que están al frente de 11 rivales. Estos jugadores tienen que tener la capacidad, de acuerdo a un plan o programación de sus movimientos, para conectarse en tiempo y espacio con sus funciones, o sea, con su calidad de juego, y así obtener un objetivo común a través del balón, que es lo más importante. Aquí ponemos un ejemplo de lo que llamamos sincronismo de la naturaleza. Una red de una telaraña significa un modelo que ejemplifica lo que sucede en un terreno de juego en donde cada uno de los segmentos del campo tienen una conexión directa o indirecta con otro jugador que está en otro sector. Entonces, eso nos da a nosotros la posibilidad de hacer comprender a nuestros jugadores que sus movimientos tienen un efecto positivo o negativo con el resto del sistema que se está integrando en la cancha. Aquí vamos a ver un sincronismo, antes era por la naturaleza, ahora vamos a poner un ejemplo del sincronismo dado por el hombre, donde cómo se conectan, hacen movimientos de una manera casi sincronizada, que todos están coordinados, conectados, como para desarrollar una actividad en conjunto y dar un ejemplo de cómo hacer las cosas de la mejor manera. Son movimientos trabajados, preparados, planificados, pero que generan un cambio y una acción en conjunto. Cuando hablamos sincronismo de fútbol, a mí se me venía a la cabeza los mapas de calor que tienen los equipos, porque eso es como la muestra contundente de que los equipos juegan con un estilo, con una manera, que van repitiendo, que se va observando, y que eso genera una serie de circunstancias que van desarrollando a los equipos para ser ganadores. En este caso ponemos el ejemplo de dos equipos del mapa de calor del Real Madrid o del Barcelona. Y uno va reflejado prácticamente a la colocación donde los jugadores tienen mayor importancia en su presencia en el juego. Me recuerdo esos Real Madrid de Cristiano Ronaldo y el Barcelona de Messi. Aquí vamos a poner un ejemplo del sincronismo del fútbol, en este caso de nosotros, de la selección de Venezuela, que en esa etapa del 2001 al 2007. Vamos, perdón. Doctor, me permite una intervención. Dime.
Es que las diapositivas no están pasando. No están pasando. No, señor. Nos quedamos en la primera. Eh, no puede ser que Pero no. yo espero que los estudiantes estén tomando notas. Yo he estado tomando notas muy juiciosamente porque es excelente todo lo que... Vamos a ver Lo si, que voy a ver si la puedo pasar entonces por el lado, por el otro lado. Déjame ver si la puedo pasar por acá. ahí está. Ahí sí ya empezó. Ya va, pero voy a tratar de ponerla así, a ver si esta la, Ahí ya. ahora sí la van a ver una por una, para verlo más Sí, seguro. señor. Sí, Entonces, señor. bueno, hablaba de que el fútbol es un juego, espero que ya lo hayan anotado algunos, Sí, es un juego tranquilo. de oposición, progresión permanente y que no es suficiente jugarlo sino saberlo jugar. Aquí está Guardiola cuando nos habla de que el fútbol es un juego de propuestas y riesgos, que indudablemente eso condiciona que ambos pensamientos de futbolísticos, filosóficos, se ponen en la cancha para conseguir un ganador. Pero siempre uno tiene que enfrentar una propuesta del otro rival. Johan Cruyff, que hablaba de jugar al fútbol es sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es lo más difícil de hacer. Ahí la están viendo, ¿no? Sí, señor. En el caso de Richard Páez habla de que el fútbol es un juego dinámico donde sincronizar las funciones del jugador nos hace comprender su esencia, que es tan importante hoy cuando hablamos de la comprensión del juego, pero que con tanta intensidad, con tantos cambios de ritmo, con tantos cambios rotacionales de los jugadores, es fundamental conectar adecuadamente a lo que yo llamo sincronizar las funciones de estos jugadores para lograr el resultado final. Y el resultado final es el fútbol de los sincronismos, que es el desarrollo sistémico infinito de sincronizar la función posicional o la ubicación de los jugadores dentro de un estilo de juego preestablecido y así obtener resultados potenciados por esa asociación en conjunto. Hablamos que en este fútbol integrado, cognitivo, sinérgico, uno más uno a veces no es dos, sino tres. Estas son las fases de fútbol que le hablaba, ya todos en esos casos la entendemos. Perdón, la fase ofensiva, la fase defensiva, cómo los equipos van cambiando del Real Madrid del 1-4-3-3, cuando está en fase defensiva se convierte en un 1-4-5-1. El Dinamo de Kiev 1-3-5-2, cuando está defendiendo en zona defensiva se convierte en 1-5-4-1. Y de esa manera van desarrollándose todos esos cambios, por eso es que se habla de un fútbol dinámico. Venezuela, la Vinotinto 2001 al 2007, nosotros teníamos como esquema base el 4-2-3-1 y después cuando en fase defensiva nos convertías prácticamente en un 4-5-1. La fase ofensiva, concepto futbolístico, cuando uno tiene el balón, los esquemas también son cambiantes y en este caso ponemos el ejemplo del Barcelona, que tenía como esquema inicial el 1-4-3-3 y cuando ataca se convierte en un 1-2-1-4-3. Prácticamente un equipo con 7 jugadores en condición de fase ofensiva y 3 en fase preventiva y el arquero en posición siempre defensiva. En la fase de Venezuela, nosotros jugábamos con el 4-2-3-1, modelo básico, y cuando teníamos el balón atacando a los rivales, nos convertíamos en un 1-2-1-3-3-1, en donde el equipo desarrollaba conexiones por todos los sectores del campo con esa presencia rotacional o dinámica de evolución. Entonces hablamos que para poder transmitir este fútbol integrado, porque es para todos y conecta, porque es un fútbol cognitivo, porque tienen que comprender el juego a través de tareas, se va comprendiendo, se va haciendo consciente, competente el trabajo y uno busca que sea sinérgico porque tienen que haber conexiones, un trabajo colectivo a través de la individualidad. Decimos que esta es la base piramidal que nosotros
tenemos como plan de desarrollo de nuestra metodología del entrenamiento y hablamos que la base fundacional de este modelo de entrenamiento viene a través de los conceptos, que después hace metodología del entrenamiento, se va desarrollando un estilo de juego que cuando se consolida, cuando se compacta y se colectiviza en el grupo, se transforma en una identidad que es el paso más cercano de conseguir el éxito. Entonces hablábamos que cuando tenemos como base fundacional son los conceptos futbolísticos funcionales ofensivos que cada técnico pensando en su modelo, como quiere ver su estilo de juego, todo va en eso. En el primero es conseguir un criterio de qué estilo de juego el entrenador tiene que ir a la búsqueda de un criterio, de un concepto futbolístico que quiere ver a su equipo en la cancha. Tiene que pensarlo, tiene que imaginarlo. Bueno, nosotros en este caso tenemos una cantidad de conceptos que vamos proponiendo día a día en el trabajo de la semana para que el jugador a través de este concepto transferido en una tarea o en un juego de espacio reducido, uno va trabajando estos conceptos. Luego van los conceptos defensivos, que también tiene, como yo digo, cuando uno trabaja ofensivo, el trabajo defensivo es reactivo, es algo natural que va a salir y todo esto se trabaja de una manera integrada. Luego vienen los conceptos futbolísticos de despliegue, que son conceptos individualizados, que cada técnico tiene su manera de desarrollar estos conceptos y en este caso yo les estoy dando lo que yo tengo en mi mente como conceptos para trabajar de despliegue, en este caso de repliegue defensivo. Entonces todos estos detalles van desarrollando lo que al final es que la metodología se basa en los sincronismos del fútbol. Y cuando hablamos de sincronismo, es la acción de coincidir en tiempo y espacio, las diferentes partes o funciones de un proceso para obtener un objetivo común a través de conexiones con el balón. Eso es fundamental, las conexiones con el balón. También hay que hacer un despliegue de sincronismo cuando uno no tiene el balón. Y eso es la parte de la fase defensiva. Entonces poníamos el ejemplo de sincronismos, el ejemplo natural de la naturaleza, una telaraña en donde cada punto se encuentra conectado con el resto de la red. Y nosotros vemos la cancha de fútbol como una red, en donde el movimiento del lateral izquierdo tiene conexiones indirectas o directas con el volante externo derecho, o con el lateral derecho, o con el centro delantero. Porque pareciera que no, esto forma parte del concepto que nosotros desarrollamos como sincronizar. Aquí está el ejemplo en el caso del hombre, que puede desarrollar sincronismo, donde se desarrolla una serie de movimientos en espacios reducidos, cada uno cumple su función de una manera armónica, fluida, sincronizada para no colapsar o tropezar o equivocarse, y eso se va trabajando, se va desarrollando. Doctor, se le apagó el audio. Tiene el audio apagado. Del audio, de la parte de abajo donde está el micrófono. En el mismo espacio donde compartió pantalla, ahí está, en la parte izquierda. Aparece el audio, el micrófono, para que lo vuelva a activar.
Ahora volvió. Ya, ahora sí. Ya, doctor, ya le volvió. Ya va que estamos. ¿Y ahora qué? Estamos en los sincronismos del fútbol, el mapa de calor y los Big Data. Sí, lo que estoy viendo ahora que me fui otra vez. Santa María. ¿Qué se me Tranquilo, hizo? doctor. ¿Qué se me hizo ahora? No. ¿Qué se hizo? No sé ahora qué dice el. Mientras que el doctor va acomodando su, Sí. Si su tienen movimiento alguna de pregunta, pues ahí vamos hablando si quieren. eso. Mientras yo veo cómo arreglo. Dios. Si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta, podemos ir interactuando con el médico y director técnico o exdirector técnico de la selección Venezuela, el cual dejó un legado grande y ha demostrado a la selección Venezuela todo este trabajo que él nos está compartiendo. Entonces, si alguno tiene, yo tengo pues ya varias preguntitas por acá, pero me gustaría que sean los estudiantes los que participen de esta ponencia del gran maestro y doctor Richard Páez. Si alguno tiene alguna pregunta, levanta la mano, por favor. ¿Ahí se está viendo ahorita o no? No, doctor, todavía no se le está viendo. Porque yo la tengo ahora. Volver y. ¿Cómo haré para.? Bueno, doctor, cuando usted habla del módulo de juego, o sea, Ajá. se entiende, el módulo de juego es el modelo de juego del equipo, Sí, donde se integran todo lo que son las 5 fases de juego, ¿no? sí. Sí, el Porque modelo hay, es eso, lo que trata una característica que va buscando el estilo, la identidad de juego del equipo. Esa es la perfecto, idea. perfecto. O sea que captándole yo todo el mensaje a usted, se inicia con una idea de juego donde se pasa al modelo que ese modelo le da la identidad al equipo, esa Sí, identidad de juego. del modelo se va a conseguir en la identidad. Ese, Perfecto. ya va, pero Entonces siempre cuando usted habla del fútbol integrado, es integrar los conceptos de los principios de juego para entrarlos dentro de una metodología de juego a la práctica, o sea, pasar de la teoría a la praxis. sí. O sea, los conceptos, ahorita es la parte que voy a explicar eso, cómo desarrollar a través de esos Ahí, conceptos una tarea. Ahí sí estás viendo otra vez. sí, señor, ahí ya puede continuar. Entonces ahí estaba poniendo lo del mapa de calor, que significa prácticamente la cantidad de conexiones que van identificando a los equipos y que van desarrollando una manera de observar y de calificar los modelos de juego de diferentes equipos. Cada equipo tiene un mapa de calor que lo identifica. Bueno, ahí estoy poniendo los sincronismos del Real Madrid y del Barcelona, que identifican claramente cuando jugaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y Barcelona cuando jugaba Messi, que prácticamente el juego, las conexiones desarrollaban más para su sector de acción. Lo primero que tenemos que hacer es sacar a Biblia un día. Alguno tiene abierto el. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Richard Páez. Yo le hablo aquí de Costa Rica. Me ¿Cómo está? imagino, me imagino, profe, que usted todo ese triunfo lo tuvo con la selección vino tinto, porque yo recuerdo en mi niñez que era la Cenicienta de Sudamérica. Por decirle algo, si son 10 países en Sudamérica, él está en el número 10, Bolivia en el número 9, que han sido las selecciones más débiles de la Comebol. Así era. Pero me imagino, profe, que usted cuando trabajó ahí, tuvieron que haber planificado desde el fútbol base, digamos, con una sub 13, sub 15, sub 17, ir subiendo hasta llegar a lo que fue la vino tinto que usted llevó al mundial, me imagino yo. Ahora,
Tienes que entender que nosotros en el año 2001 todavía no habíamos construido ese proceso como tú lo nombres, como debe ser. Nosotros más bien comenzamos de una manera atípica, demostrando un ejemplo contundente desde la mayor hacia abajo, cuando lo normal es de abajo hacia arriba. Sí, lo Y hicieron al revés. después que nosotros dimos ese ejemplo en el año 2001 al 2007, durante ese trayecto fue que comenzaron a dar resultados las categorías inferiores. Se Sí, llevó al Mundial, César Faría lo llevó al Mundial Juvenil Sub-20 y luego Rafael Dudamel lo llevó en otro año, donde fueron subcampeones del mundo Venezuela en sí, categoría sub-20. sí, Entonces, hoy estamos hablando de que sí hubo un cambio de mentalidad, un cambio de una manera de actuar y de creernos. Nosotros retamos a nuestros jugadores a ser protagonistas en la cancha, cuando siempre nos habían acostumbrado a jugar con un fútbol conservador, defensivo, todos metidos atrás para tratar de evitar goleadas o evitar perder. Nosotros hicimos un cambio contracultural al mensaje y comenzamos a desarrollar un equipo que jugara, que tuviese asociación, que el jugador se la creyera. Si sí, quieres, me cierras ahí el micrófono, por favor, para que no se oiga y sí. los estudiantes terminen de escuchar todo. Bueno, profe, muchas gracias, porque ahora yo veo que Venezuela es otro país futbolísticamente hablando. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, aquí vamos a mostrar el ejemplo, hablamos de Doctor, discúlpeme un momentico. sincronismo de la naturaleza, sincronismo del hombre en cualquier actividad, y aquí vamos a pasar sincronismo del fútbol. El día, fíjense cómo se mueven de una manera rotacional cuando tenemos la pelota, como espacios reducidos. Ellos se están moviendo, cada uno organizado, pero el pase, la presión, las triangulaciones, la proyección y el pase hacia Gabriel, o sea, una cantidad de cosas que íbamos haciendo, que comenzamos a desarrollar y que el equipo comenzó a transformar su estilo de juego. Un equipo que antes no daba 2, 3 pases seguidos, comenzó a desarrollar un fútbol de alta intensidad en conexiones. Esta plantilla o este punto transforma o transmite la idea metodológica cómo hacíamos este cambio. Aquí estoy marcando los conceptos de juego, que hablamos conceptos de juego buscando el fútbol de intensidad. De esos conceptos que les había hablado en las diapositivas anteriores, cada uno conceptos de acuerdo al momento, vamos creando juegos situacionales conceptuales o simuladores del juego, que son estos conceptos transformados en trabajo de espacios reducidos, tanto analíticos algunos, otros ya un poco más conceptuales de sincronismo, en donde el jugador desarrolla respuestas. Comienza, uno le pone problemas con unos juegos y ellos van realizando las respuestas adecuadas de acuerdo a su calidad de resolución. A través de los juegos, después también hacemos tareas específicas, sí, funcionales, posicionales. Hacemos tareas por líneas, tareas por zonas o por la pasillo interior o por pasillos laterales, en donde el jugador se va acostumbrando de acuerdo a la zona estratégica donde juega a tener un acondicionamiento de cómo responder ante determinadas acciones por esa zona. Estas tareas y estos juegos van generando respuestas normalmente conscientes, competentes, pero lo máximo que nosotros buscamos es que nuestros jugadores nos sorprendan con respuestas inconscientes, emergentes, competentes. Son aquellas respuestas que el jugador no sabe porque no tuvo tiempo ni de pensarlo, sino que reaccionó a una circunstancia, a una situación de una manera efectiva, fluida y
y verdaderamente sorprendente. Son esas respuestas del talento, de la calidad del jugador para resolver, y que muchas veces el jugador no sabe cómo la hizo, pero lo tiene en su componente interno para responder. Luego de conseguir que estas tareas vayan dando este tipo de respuestas que cada día se van haciendo más conscientes, menos inconscientes, y que el jugador va a desarrollar lo que estábamos hablando ahorita con el profesor Granada, un estilo de juego que sea sinérgico porque se conecta, que sea cognitivo porque se comprende y que se haga habitual. Cuando esto se logra, se consigue la identidad. Entonces, aquí a la derecha hablamos de 3 zonas, algunos hablan de 4 zonas, nosotros seguimos manteniendo la posición que es la zona de seguridad, zona defensiva, la zona de creación, zona del medio campo, y la zona de definición, zona de máxima acción ofensiva o de zona de ofensividad. Todo esto significa que cada tarea que nosotros vamos a desarrollar la programamos en alguna de estas zonas del terreno de juego. Nosotros tenemos 18 zonas desarrolladas en la cancha, desde nuestro arco hacia el arco rival y desde el lado izquierdo en sentido de ataque hacia ese costado, del lado izquierdo hacia el lado derecho, y de esa manera se van construyendo las 18 zonas. Cada zona nosotros podemos desarrollar tareas situacionales que son específicas. Puede ser individuales para el jugador que está en esta posición, sociedades cuando en esta posición se conecta con otro que está cercano, con líneas funcionales cuando trabajamos por líneas, mediocampos, defensas, delanteros, por bandas o pasillos, puede ser bandas laterales o pasillo central, con juego interior o con juegos zonales, de zona media, zona de acuerdo a la zona que estamos desarrollando. Sociedades entre líneas, conectar las sociedades, la zona de acuerdo a la zona que se juega, y tareas cognitivas que hacen exigir al jugador comprensión más intensa de lo que queremos inculcar o desarrollar, y tareas que son imprevistos, que no hemos programado, pero que salen en el juego y que cada jugador soluciona de una manera adecuada. Estos son tareas situacionales que hablamos de un todo. Por eso es que hablamos que son tareas que están conectadas en el campo por estas zonas estratégicas que hemos colocado ahí. Hablamos de juegos específicos. Acuerdan que de los conceptos vamos a sacar juegos. Y hablamos de que los juegos específicamente son funcionales y en espacios reducidos. O sea, esto es lo fundamental, que la mayoría de nuestros trabajos están hechos en espacios reducidos y en donde se pone en consideración un espacio, los oponentes, el objetivo conceptual a desarrollar y el tiempo. Hacerlo en un determinado tiempo para exigir intensidad, dinámica en la respuesta y exigente resolución. Cuando hablamos de juegos específicos, hablamos de tareas con sincronismo por pareja, o hacemos 2 contra 2 o 3 contra 3, para empezar a ejecutar una serie de movimientos que se vayan condicionando en el jugador. Hablamos de sinergias por tríos o cuartetos, rondos funcionales, analíticos cognitivos, juegos de acierto y de error, juegos técnicos diferenciados, las ABP cognitivas y los juegos complejos cognitivos. Esto lo que hace es integrar una serie de aspectos condicionales, tanto en lo técnico, en lo táctico, en lo psicológico y en lo motivacional. Estos juegos exigen toda esta cantidad de fases o de cualidades que el jugador tiene que ir habituándose, porque eso es lo que queremos, que se vayan habituando para que se hagan expertos en solucionar problemas. La estructura organizacional de una tarea es la base fundamental, es sincronizar. Y cuando hablamos de sincronizar, es sincronizar el número de jugadores, los espacios reducidos a utilizar, reglas del juego situacional simulador, porque esas son los contrañidos o
las condicionales que uno pone para identificar el juego, siempre buscando identidad de juego, que es lo que queremos al final. Tiene en todos estos juegos de espacios reducidos debe haber una intervención del entrenador. Más adelante lo vamos a explicar esto. Y tiene que tener un tiempo de trabajo con pausas y condiciones. Las condiciones de la cancha, de entrenamiento, eso es fundamental. De acuerdo a las condiciones del terreno, las exigencias para responder mejor están más aseguradas. Algunas tareas situacionales tienen porterías, otras no. Hay que tomar en cuenta el clima. No es igual trabajar alta exigencia en condiciones de calor o de altas temperaturas o de altitud. Todo esto se tiene que tener en cuenta para dar una respuesta efectiva a lo que estamos buscando. Cuando hablamos de juegos de espacios reducidos funcionales, aquí hablamos del espacio de juego. Esto es fundamental, el espacio. A medida que el espacio es mayor, la presión de la exigencia es menor. A medida que el espacio de juego es menor, la presión de la exigencia es mayor. Eso es entendido. O sea, cuando es mayor el espacio, uno tiene más libertad, más posibilidad de resolver porque hay menos presión. Las respuestas emergentes son menores cuando es mayor el espacio reducido. El contacto del balón es menor cuando el espacio es mayor. Entonces, todo esto condiciona respuestas que el entrenador tiene que diseñar la calidad del espacio para poder conseguir resultados que uno quiera lograr. De acuerdo a la intensidad del ritmo del juego, a la intensidad de pases y acciones, a tener la anticipación mental de la jugada subsiguiente, son cosas, conceptos que van elaborando al final una respuesta que es lo que queremos, conseguir jugadores que tengan esa calidad de solucionar problemas en espacio y en tiempo menor. Vamos a poner un ejemplo de lo que estoy hablando. No es lo mismo jugar un espacio reducido de 20 por 20 metros, que significan 400 metros cuadrados, con un número de jugadores 4 contra 4. Podemos dividir que son 8 jugadores en cancha, en 400 metros cuadrados se divide 400 entre 8. Cada jugador tiene disponible 50 metros cuadrados para movilizarse. En un espacio diferente de 30 por 30, que serían 900 metros cuadrados, con el mismo número de jugadores, el jugador de 900 entre 8, que son 8 jugadores, va a tener 112 metros cuadrados, más libertad de acción. Es diferente trabajar 4 minutos o 7 minutos. Es diferente con reglas simples o reglas complejas. Las respuestas serán más emergentes a medida que sean más complejas y el jugador tiene que elaborar anticipación, visión panorámica, tener más calidad técnica para resolver los problemas. Todo eso significa un cambio metodológico del entrenamiento. Aquí ponemos un ejemplo del 4 contra 4 en el lado izquierdo en 20 con 20, al otro 6 contra 6 en los mismos 20 con 20. Es diferente la compresión, el espacio, la movilidad, las exigencias, y todo eso desarrolla respuestas que el entrenador tiene que ir, dirigiendo, buscando que el jugador interprete de la mejor manera para conseguir rápido adaptarse al estilo de juego que queremos ver. Hay juegos específicos funcionales, que son las reglas de juego que constriñen o que condicionan un juego. Si uno le da mayor complejidad, la presión aumenta de exigencia, de respuesta, de contacto con el balón, de desarrollo de condicionales físicas, de intensidad de ritmo de juego, de equivocaciones, de aciertos. Todo esto va condicionado de acuerdo a esa regla de juego. No es lo mismo jugar a 2 toques libres que jugar a un toque con la izquierda nada más, o jugar con el borde externo nada más el pase con el balón, que jugar libre.
esa complejidad de juegos van desarrollando un jugador que está dispuesto y trabajado para jugar a cualquier nivel de exigencia. Aquí ponemos otro ejemplo de un 6 contra 6 con 2 comodines, con 3 zonas dentro del terreno, demarcados una zona, segunda zona, 3 zonas, y cada zona tiene una regla de juego. Si aquí se puede jugar a 2 toques, a 1 toque libre, o jugar aquí con la pierna izquierda, aquí puro con la derecha, aquí juega libre. Una serie de que cada entrenador le va colocando al juego y que eso provoca respuesta. Todo esto depende muchas veces de la calidad del ejecutante. En condiciones de categorías menores, indudablemente estas condicionales tienen que irse adaptando a la calidad técnica que puede desarrollar estos jugadores. Nosotros hablamos del nivel que hablamos por los equipos profesionales o equipos de selección, que es el máximo nivel que uno puede aspirar, conseguir jugadores de alto nivel de calidad. Otro ejemplo, con 2 tareas, con arcos, ahí se pueden colocar arcos que le dan otra dirección al trabajo, en donde se juega con 2 zonas, y cada zona también se le puede dar una tarea específica de funcionamiento en cada zona. Todo eso condiciona al final el efecto final, que es crear un estilo de juego sinérgico, cognitivo, rotacional y funcional. Ustedes vieron que en el modelo que presenté rápido ahí del sincronismo de fútbol, vimos varios movimientos dinámicos que no son repetitivos, sino que cada jugador va buscando su línea de pase para ser efectivo en un momento determinado, y eso condiciona la aparición del segundo, del tercer hombre libre, del cuarto inclusive. Desarrollar jugadores inconscientes competentes. Son aquellos que actúan de una manera imprevista ante situaciones imprevistas y con creatividad autónoma. Uno lo que hace es estimularlo, desafiarlo, ponerle trabajo, ejercicios que ellos, los jugadores, de acuerdo a su calidad, van superando y evolucionando de acuerdo al escenario que uno les presenta. Al final lo que uno quiere es desarrollar jugadores sinergones. Algunos le dicen jugones. Nosotros nos gusta decirles sinergones, porque se tienen que sincronizar o hacer sinergias en el juego. La comprensión del juego, esto es fundamental. El jugador va comprendiendo su función, su exigencia en el área donde está funcionando. No es lo mismo estar en el área ofensiva que en el área de un lateral o de un central. Son áreas que se respetan en ese momento cada función y que juegan con esto que es fundamental, la anticipación mental resolutiva. Para comprender y hacer efectivo y fluido el juego, el jugador tiene que estar constantemente en anticipación mental. Y luego, al final, conseguir una sinergia funcional posicional. Eso significa sincronizar. Entonces, todo esto va condicionando un modelo, y aquí pongo un ejemplo de que un jugador en la cancha, en este caso en fase ofensiva, porque tenemos el balón, tiene una cantidad de variables, de variantes, de irradiaciones de líneas de pase con compañeros, vecinos cercanos o vecinos lejanos o intermedios. Todo eso, cuando tú lo ves de una manera como un dron, tú puedes estar viendo una red de supuestas conexiones que se van a lograr de acuerdo al movimiento que es dinámico y cambiante en un partido de fútbol. Entonces, cuando entendemos esto, podemos entender esto. Cómo un equipo puede lograr ser sincronizado. Vamos a poner el ejemplo de un equipo, el día que esto fue contra Colombia. Miren las triangulaciones, cómo van apareciendo los pases filtrados, los pases de proyección, de amplitud y la finalización. O sea, una serie de movimientos que se hicieron constantes en el equipo y que fueron dándonos lo que nosotros llamamos una identidad de juego que va desarrollándose a medida que el jugador va comprendiendo la idea de juego, los pases filtrados, fíjense cómo se buscan,
son pases, un pase, dos pases, tres pases filtrados para conseguir el movimiento sincronizado de nuestro delantero y conseguir gol. De distintas maneras, de una manera directa como lo vimos ahorita o de una manera colectiva, asociativa como la vimos anteriormente. Aquí les pongo un ejemplo de un microciclo de cómo nosotros trabajábamos en una semana, el trabajo que lleva una carga integrada desde el lunes, jugando el domingo anterior. El día lunes tiene descanso físico y psicológico el grupo A, el que jugó más de 60 minutos. Los que jugaron menos de 30 minutos, pues tienen un entrenamiento con el grupo B ese día, hacen fútbol, 2 tiempos de 30 minutos, en donde se hacen correcciones y trabajos bien condicionados que queremos ver. Pueden ser fútbol en espacios reducidos, de acuerdo a lo que cada entrenador vea, para darle dinámica a los jugadores que no tienen tanto ritmo de competencia. Se hace ese día el análisis con el analista de video del partido que se realizó el día domingo, para uno ya comenzar a certificar qué fue lo que sucedió, lo positivo, la fortaleza, las debilidades, las correcciones, lo que hay que mejorar o lo que hay que consolidar. El día martes se trabaja en 2 turnos, normalmente en la mañana se hace un trabajo de gimnasio con trabajos funcionales, preventivos, con los adaptadores o readaptadores fisioterapeutas. Se hacen trabajos de tareas de inducción de conceptos en la mañana que uno quiera trabajar, y en la tarde se hacen otras tareas tácticas situacionales de sincronismo ofensivo de acuerdo al análisis del día anterior, de lo que queremos corregir, de lo que queremos mejorar, pero ya son tareas muy puntuales, más en forma individuales por zonas o por líneas. El día miércoles se hace un trabajo de identidad táctica colectiva, posicional y ubicacional. Se hacen muchos juegos o tareas situacionales por líneas, sociedades específicas, funcionales y posicionales. El día jueves hacemos un fútbol orientado de espacios reducidos o de espacios grandes, pero con conceptos a cumplir, pensando en lo que vamos a jugar el día domingo. Ya pensando, le ponemos esos conceptos para cumplir ciertas tareas cuando ya nosotros hemos analizado en forma personal con el cuerpo técnico al equipo rival y queremos diagramar movimientos o circunstancias que queremos desarrollar en el próximo partido. En la tarde vemos el análisis del rival corto con los jugadores para por lo menos darle puntos. Estos análisis son puntuales, no tardan más de 15, 20 minutos ese video con el grupo de jugadores para simplemente darle algunas herramientas a favor del equipo, por dónde atacarlos, por dónde buscar esa mejora. Los días viernes, tareas situacionales para corregir por banda o juego interior, transiciones, fundamentalmente hacemos ese día mucho trabajo de transiciones, tanto despliegues como repliegues y acciones de balón parado. Tenemos técnicos que se dedican a las acciones de balón parado. El día sábado, táctica fija, mucho trabajo de acciones de balón parado, juegos de estrategia teórica, muchos juegos para que el jugador baje ya el ritmo de exigencia que necesitamos esté en su máximo nivel el día domingo para el partido de fútbol. En la concentración se hacen charlas y reforzamientos psicológicos o tácticos individuales o colectivos. Todo esto se va cumpliendo en el lapso de una semana y de esa manera podemos decir. Esto ya más rápido porque esto es con los analistas, lo que hacemos con los analistas en forma continua, el análisis del partido anterior, el análisis del partido del día lunes, un compacto para el grupo de jugadores, la grabación del entrenamiento, muchas veces hacemos grabación del entrenamiento el miércoles y análisis del rival, lo del jueves grabación del partido de entrenamiento para fortalecer después en las charlas con los jugadores cosas positivas que están haciendo o negativas, y los informes anexos de imprevistos o que aparezcan más datos del rival o propios. Todo esto va condicionando un trabajo sistematizado que va desarrollando un hábito y una comprensión cada día mayor del juego. Aquí damos un ejemplo de un día
de entrenamiento, en este caso teniendo al concepto, ponemos aquí este concepto base de trabajo que llamamos reforzamiento de conceptos. Damos una charla inicial del trabajo que vamos a hacer, buscando reforzar el concepto tal, y luego damos la entrada en calor coherentemente a lo que estamos hablando del concepto que vamos a trabajar. Entradas en calor con circuitos funcionales específicos. Nuestro preparador físico hace un trabajo que esté idealizado al concepto que vamos a trabajar, que dé muestra de lo que queremos trabajar después en la parte técnico-táctica. Y después viene el trabajo técnico-táctico específico, reducido, coherente al concepto trabajado. Hacemos muchas estimulaciones neuromusculares intermitentes en el trabajo técnico diario. Un trabajo situacional específico de fútbol de acuerdo al concepto que queremos trabajar por zona o por dos líneas, por determinado bandas o pasillo central. Tareas de sincronismo funcional, porque esto ya son tareas al final muchas veces que hacemos con determinados jugadores para reforzar un sincronismo que queremos trabajar por banda con el volante externo derecho, el lateral derecho y el mediocentro de ese lado, con los mediocentros, y ahí generan una serie de tareas de sincronismo por esos sectores. Hacemos siempre regenerativos preventivos y muchas veces quedamos con jugadores opcionales, ya esto es muy raro, pero lo podemos hacer, analíticos cognitivos funcionales. Y al final, muchas veces hacemos reforzamientos psicológicos en el regreso a la calma después de la fase de elongación y de búsqueda del regreso a la calma. Al final terminamos con un reforzamiento psicológico. Muchas veces esto lo hacemos más en los finales de torneos, en competencias importantes, en juegos finales, para darle seguridad a nuestros jugadores. Normalmente duran entre 90, 105, 110 por sesión de entrenamiento. Aquí vamos a poner algunas fotos rápidas del modelo de la charla inicial, el trabajo específico en juegos situacionales reducidos, los readaptadores antes de entrar a la cancha, luego ya es un trabajo mucho más complejo de juegos reducidos, y de esa manera vamos evolucionando en la forma de trabajar. Aquí trabajos técnico-tácticos funcionales, hacemos espacios reducidos, aquí trabajos ya analíticos con determinados jugadores y al final regresos regenerativos aeróbicos. Aquí ponemos lo de las zonas, cómo las dividimos, zona de seguridad, zona de creación, zona de definición, pero que hacemos entender a nuestros jugadores que cuando hablamos de zona de seguridad es reforzar la resiliencia para saber defender esta zona, saber actuar en esta zona con mucha firmeza y decisión. No permite equivocarse esta zona mucho, y por eso damos esa exigencia de resiliencia de cada uno de los jugadores que ingresan a esta zona de seguridad. El jugador que ingresa a la zona de creación sabe que es una zona de caos, que es una zona que no tiene muchas veces una continua repetición de movimientos y tienen que adaptarse a esas variables, saber cómo resolverlas y cómo desequilibrar al rival en esta zona. Y al final la zona de definición, que es la zona de crear oportunidades. El fútbol está diseñado es para crear oportunidades que después cualquiera de nuestros jugadores esté condicionado para hacer gol. Eso significa el fútbol que nosotros aspiramos a ver en nuestros equipos. Buscamos que vayan adaptándose a ese modelo y de esa manera crear la comprensión del juego. A nuestros jugadores les decimos, la zona de seguridad se tiene que cumplir con estos parámetros. Es de disciplina táctica, tiene que jugar con firmeza, ser sobrio, saber aguantar presión, el toque es libre, pero tiene que ser seguro, no asumir riesgos inseguros, tener un don de mando cada jugador ahí, tener esa personalidad de mandar y de apoyar al compañero, tener un pase cognitivo, inteligente, no pueden ser pases hechos a lo loco, tiene que tener esa calidad indiscutible de la seguridad,
ser desequilibrante en el sentido de pasar pases filtrados a las zonas siguientes, movilidad eficaz y recuperación tras pérdida. Todo esto condiciona una característica que es fundamental. Volver a repetir lo de las zonas estratégicas, que cada zona, del 1 al 6 es la zona de seguridad, del 7 al 12 es la zona de creación y del 13 al 18 es la zona de definición. Son zonas que se tienen que saber, entender y comprender. En la zona de definición, que tienen que tener contundencia y precisión, perseverancia, serenidad en la ejecución, tener efectividad, jugar a 1 o 2 toques para definir fundamentalmente o para asociarse, ser cognitivo, determinado, patear sin dudas, pase a la malla. Como le decimos, para nosotros el gol es un pase a la malla. Riesgos extremos diversos y recuperación tras pérdida en esta zona. Cumplido todo ese proceso, llegamos a entender por qué razón nosotros logramos cosas que parecen imposibles. Y este para nosotros fue el máximo logro desde el punto de vista de nuestra selección bajo nuestro comando, que fue el partido que jugamos contra Uruguay allá en el Montevideo, en el Centenario, y que conseguimos ese resultado de... Pero fíjense cómo un equipo juega con esa personalidad, con ese juego. Estamos jugando de visitante, con esa seguridad, ese movimiento, y de esa manera llegar a estas condiciones. Ya ganábamos ahí 1-0 y el equipo seguía. Yo también me preguntaba cuándo es gol. Pero ya llevábamos 1-0 y es un equipo que jugando de visitante se mantenía con esa dimensión en su mentalidad de seguir atacando a Uruguay para que al final, con el perdón de todos los uruguayos que pueden estar presentes, no es con el ánimo de nada de irrespetar ninguna, pero es que nosotros, como yo fui jugador de la selección y veía cada pizarrón que hay en los estadios suramericanos y veía antes Uruguay 6, Venezuela 0, y eso me quedaba marcado en mi corazón, en mi mente, en mi autoestima. Hoy cuando veía ese partido y hicimos ese partido y veía esto, no podía perdonarme mostrarlo para nunca más olvidarlo, que sí se puede. Un cuerpo técnico está constituido cada día con más gente, porque esto requiere de mucho personal capacitado para transmitir y desarrollar un modelo de juego colectivo. Nosotros ponemos aquí prácticamente un cuerpo técnico básico, pero confeccionado en cada una de las áreas que queremos, el director técnico, los asistentes técnicos, tanto en la fase ofensiva como fase defensiva y de acciones de balón parado. Tenemos ahora preparador físico con su ayudante de preparación física, un preparador de arqueros, un asistente técnico audiovisual. Hablamos de los indicadores funcionales que hoy más que nunca con el fútbol como se vive, con la Big Data, todo lo que se puede conseguir. Un médico traumatólogo, el nutricionista, que es parte fundamental de la evolución del futbolista actual, un coaching motivacional, un fisiólogo en la especialidad de neurociencia que nos va actualizando cada día de la evolución del fútbol en muchos aspectos. Cada día la neurociencia toma una parte fundamental de ese crecimiento. Fisioterapeutas, readaptadores, utileros y el coordinador gerencial deportivo. Eso es un sincronismo también. Hay que sincronizar ese cuerpo técnico. Fíjense que aquí a la izquierda ponemos el ejemplo de un espacio reducido, 4 contra 4, con apoyos para darle una dinámica constante al juego, abrir, cerrar, recuperación de pelota tras pérdida, todo esto para diseñar que esa tarea situacional que vemos en un entrenamiento se vea después en un partido de fútbol con el mismo trabajo de concepto de juego. Y fíjense cómo se juega, cómo se toca en un partido oficial. En este caso contra Bolivia. Puede cambiar las cosas un gol. La tiene David. Ricardo David. Se
Es el fútbol. Ese es el trabajo que es un proceso y que va desarrollando ideas. Aquí vamos a poner dos ejemplos de la fase del despliegue y del repliegue, de las transiciones que hay en el fútbol. Y en este caso mostramos aquí